Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Felipe Villaseñor y hoy les voy a presentar el método de agrupamiento Birch. Vamos empezando. ¿Qué es Birch? Bueno, para empezar, el nombre Birch viene de las iniciales del nombre completo, que es Balanced Iterative Reducing and Clustering Hierarchies. Y pues como el nombre lo indica, es un método de agrupamiento jerárquico que trabaja muy bien con datasets masivos, dado que agrupa de forma incremental y dinámica los datos entrantes para dar el mejor agrupamiento con los recursos disponibles, los recursos pues, computacionales. Y bueno, una característica muy importante del Birch es que solo escanea los datos una vez. Antes de empezar con el algoritmo como tal, tenemos que tener bien claro dos conceptos, que son el clustering feature y el clustering feature tree. Empezando por el clustering feature, dado un set de n datos, el clustering feature es una serie de 3 valores, en donde el primero es el número de datos, el segundo es la suma de todos los datos, aquí tenemos la formulita, y el tercero es la suma de los datos al cuadrado. Acá también tenemos la fórmula. Y bueno, una vez definido lo que es un clustering feature, pasemos al clustering feature tree. Es una representación muy compacta de los datos, ya que cada entrada en el nodo hoja, o bueno, en los nodos hojas, no representan un solo dato, sino subclusters. Cada nodo no hoja en el árbol tiene cuando mucho B entradas. Aquí podemos ver la B. B es el branching factor, es uno de los parámetros del árbol. Mientras que cada entrada, cada una de estas B entradas, es un pointer a uno de sus hijos y un clustering feature, como los que ya vimos. Y estas clustering features se obtienen sumando los clustering features del hijo al que apunta. Además, cada nodo hoja, cuando mucho, tiene L entradas, que es otro de los parámetros del árbol. Y cada entrada en el nodo hoja tiene que ser menor a un parámetro T, aquí T, que puede ser el radio o el diámetro de ese subcluster. Pues una vez que tenemos claros estos conceptos, pasemos al algoritmo como tal. Primeramente, se construye un clustering feature tree inicial con los datos. Y bueno, si la máquina se queda sin memoria, al momento de hacer el clustering feature tree, se aumenta el parámetro T y se construye un clustering feature tree más pequeño, reinsertando los nodos hoja del árbol anterior al nuevo. Posteriormente se agrupan los subclusters con muchos datos en otros subclusters más grandes, dado que hay algoritmos de agrupamiento que funcionan mejor cuando el número de objetos está en cierto dentro rango. Y bueno, este paso es opcional. La fase 3 consiste en utilizar una técnica de agrupamiento con las entradas de los nodos hoja. Los métodos de agrupamiento se pueden adaptar para que trabajen con clustering features en lugar de datos puntuales. Y finalmente, la fase 4 refina los grupos. Dado que los datos originales solo se escanean pues una sola vez, en esta fase se revisan los datos para corregir inexactitudes ocasionadas por hacer el agrupamiento sobre un resumen de los datos y no los datos como tal. Y además, en esta fase también tenemos la opción de deshacernos de los outliers. Y al igual que la fase 2, esta fase también es opcional. Y a ver, las ventajas del Birch son que este algoritmo es bastante rápido y maneja bien datasets grandes. Solo se escanea el dataset original una vez, como ya lo mencioné. Tiene un buen manejo de outliers y es superior a otros algoritmos en cuanto a estabilidad y escalabilidad. Y desventajas del modelo del Birch es que, dado que existen parámetros que limitan las entradas en el clustering feature tree, los clusters pueden resultar diferentes a lo que nosotros esperamos. Y otra desventaja es que, como el threshold en el árbol se utiliza el radio o el diámetro de los clusters, no tiene un buen desempeño en clusters que no son circulares o esféricos.
Y pues bueno, eso fue el Birch. Ahora pasemos a una pequeña implementación. Entonces, pues bueno, aquí creé datos aleatorios solo para mostrar cómo funciona. Aquí creamos, bueno, importamos Birch y pues se crea bastante fácil como los demás métodos de agrupamiento. Le pasas el número de clusters. Aquí también puedes pasar los otros parámetros como B y L. Y bueno, aquí ajustamos a nuestros puntos. Como podemos ver, hizo un bastante buen trabajo. Creo que esto no lo corrí. Ahí está. Hizo bastante buen trabajo en agrupando los datos. En realidad creo que, bueno, creo que aquí sí hay uno que lo hizo mal. Ah, no, no. No, lo hizo pues bastante bien a simple vista. Pero pues bueno, esto es porque tenemos datos pues circulares y no tienen formas atípicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, para demostrar que no trabaja muy bien con estos datos, aquí importé un dataset que tiene pues aquí formas bastante extrañas. Y pues como podemos ver, pues el Birch no los agrupa para nada bien. Para esto tenemos que usar pues técnicas de agrupamiento basadas en densidad, como el DBSCAN, que como podemos ver aquí pues hizo bastante buen trabajo agrupando estos datos. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y pues que lo apliquen en sus datasets masivos. Muchas gracias.